ponte tú en los lugares, eventos que yo me encontraba con Becerra, como amigo, estaba en un rincón o ya se había apartado un poco, y yo llegaba allá, lo saludaba, y había una igualdad de lo que íbamos a hablar, preestablecida, y era la mediocridad del arte. Ahora, ¿cómo hablábamos de esto? Era de una manera cinematográfica, porque él estaba en un rincón con su cigarro y yo llegaba a decirle algo y él me decía, claro, lo que pasa es que en el arte pasaba tal cosa. O bien yo le decía, ¿viste la última película donde tal personaje hacía tal cosa? Sí, pues me decía, porque esconde el segundo apellido, pues, o sea, está apitutado en Hollywood porque es sencillamente un mediocre. ¿Y por qué es un mediocre? Porque no alcanza una plenitud de actuación. Y se refería siempre de Nicolas Cage. Y el apellido que escondía era Coppola. Entonces esta conversación la hacíamos siempre, era como el gordo y el flaco. Y era de una velocidad conceptual que no era normal, por eso no era solamente un interlocutor válido, sino que tenía un conocimiento cinematográfico, tenía un conocimiento de las corrientes artísticas, era un artista y no estaba preocupado de llegar a la riqueza, porque ya se había dado cuenta cuáles eran sus límites. Yo creo que al ver el medio, que está bajo el mando de la división de las riquezas y de las clases sociales, él queda inmediatamente excluido por varias cosas que él no aceptaba, porque al mismo tiempo él se alejó, digamos, de un entorno, yo creo, donde podían haber sido las cosas más fáciles. Y de alguna manera yo creo que él no dejó que sus principios diríamos yo, de autenticidad, de sus límites. O sea, yo creo que él conocía sus límites, los conocía muy bien. Ahora era autocrítico, pero bondadoso de él mismo. Pero no era bondadoso con los demás en términos, pero tampoco era agresivo. Era, como decía con Paco, un crítico fino, con conocimiento. Conocí a Ricardo por Mario Cisterna y en una época bien potente, así energéticamente. Yo era bastante más chico también que Ricardo, era muy amigo del hijo de Mario Cisterna, y ahí él iba mucho con Mario y tenían conversaciones y hablaban de la mediocridad del arte, hablaban de muchas cosas, pero no desde la mediocridad, porque Mario Cisterna, él tiene como una visión del arte desde la monarquía, por decirlo. Entonces había siempre una pugna ahí entre la mediocridad y la monarquía en la postura del arte. Con Ricardo igual nos juntamos harto a pintar, a hablar y sobre todo como a cuestionar el circuito donde estábamos, desde nuestros lugares muy distintos. Yo creo que yo para él era una contradicción también un poco a su forma de ver el arte y a su forma de criticar el arte, porque de alguna forma él me sentía un poco privilegiado, pero por otro lado también le atraía porque tenía una manera de pensar que era muy afín con la de él, siendo quizás la agudeza intelectual. Una agudeza o un humor también, una oscuridad en ese humor, también una ingenuidad de mi parte que tenía por edad. Entonces como que igual había una simbiosis, yo creo, energética cuando nos juntábamos y pintábamos. Pero además pintaron juntos. Sí, hicimos varios cuadros. En la misma obra. Hicimos una obra en conjunto, sí. Que se llamaba Perímetro, cuando tuvo de excavación o algo así, que era como la idea de una obra larga, como una viñeta así, como medio cómics, porque eran cuadros largos que dividimos en varios espacios chiquititos y cada uno hacía uno y de repente uno hacía el otro y uno pintaba un poquito el del otro y así íbamos jugando y con muchos textos escritos dentro del cuadro también. Entonces a él le encantaba mucho también meter el texto, frases como muy puntuales, ¿sí? Una frase que me acuerdo que él tenía era
arte plumero de salón, que era como una manera, arte plumero de salón, que era como una manera de escribir ese arte como decorativo, así ya ultra decorativo. Entonces casi todos sus trabajos enuncian como un mensaje recortado, no terminado, pero también es como continuo en un humor como que podía haber llegado él al cómics. ¿Por qué? ¿O llegó al cómics? Definitivamente Ricardo Becerra no llegó al cómics. Sí tenía muchas citas y muchos escritos dentro de su pintura. Y eso es algo muy natural y puede ser casi como citas estéticas como Schnabel, que hacía unos textos que eran muy estéticos, pero igual tenían su connotación. Pero eran frases muy cortas y la parte cómics yo diría más bien lo que él tenía era una cosa cinematográfica, como el storyboard, como no tanto cómics, porque el cómics es más plano. En cambio el storyboard o los que hacían dibujos para cine como que se metían más en la atmósfera de la imagen o del cine. Entonces él tenía mucho esa cosa como de las luces, de la iluminación, de los rostros y como de la atmósfera de la perspectiva cinematográfica. De la perspectiva cinematográfica, mucho más que cómics, por decirlo. Incluso las telas más grandes son como escenas que se suman. Son suma de escenas. Son suma de escenas totalmente. Él era cinematográfico en su pintura. Y ocupaba el texto, hasta donde yo siento cosas que vi de sus pinturas, incluso algunas que tengo, tienen textos y tienen la cercanía como con la literatura, pero más con el cine que con cómics. Y también, claro, su manera de pensar se ve reflejada en su pintura totalmente. Ahora, por un lado, por otro lado, él es bien pintor también, como que el pintor que no necesita en la pintura decir lo que quiere decir, creo yo. Yo me da cuenta, lo que conversaba con él iba mucho más allá de lo que él reflejaba en su pintura. O sea, era mucho más crítico en su conversación que en su pintura. Hay que decir que yo conversé muchas veces con él y reitero que esa parodia de que el tema siempre era el mismo, cifrado en una situación de crítica a la mediocridad. Bueno, ese es un punto. Pero también está el artista que sabe comportarse como un actor de cine, con pequeños gaps, por pequeños movimientos, por pequeños gestos delante de uno. Que eso a mí me encantaba porque uno podía también hacer su pequeño gesto de cinematográfico ante él. Entonces, había contestaciones que eran dentro de un plano cinematográfico. El suspenso de composiciones, de colores y situaciones también existía. Había suspenso en la actuación de ante de uno, había imagen que él entregaba cuando sacaba su cigarro, cuando se echaba hacia atrás, o cuando acentuaba algo. A todo esto trabajaba con los silencios, que no es menor. Becerra era un poco más que la crítica de la pintura que podía hacer, era más fino intelectualmente y tenía una gama amplia de temas. Y era un pintor cinematográfico, él era un personaje de cine. Un personaje de cine salido de un lugar, de una película que tenía crítica continua en las películas. Él veía películas, él sabía que los mediocres en Hollywood existían, tenían nombre, y en otras áreas también ya sea de la gráfica, había un tipo exitoso que era mediocre, pero estaba ahí. Y como dices tú, encendía los cigarros pensando que lo estaban filmando. Exacto, sí, eso era increíble porque tenía una lentitud como, por ejemplo, yo puedo... Ceremoniosa. Claro. Y si uno ve las fotos de él, con sus abrigos largos, hay como toda una actitud, sobre todo cuando está en París, después también, él sigue siendo un personaje como del misterio, un personaje que viene desde la sombra. Brumoso de película policíaca negra, él tenía humor negro y película policíaca negra en su cabeza. Sí. Pero también tuvo un momento donde hizo grabados ahí en Dardignac. Con Angélica Stay. Claro, con Angélica Stay, que hizo trabajos muy buenos. Y ahí tuvo un repunte anímico, porque a todo esto nosotros, todos no como una persona sufriente de Becerra y nosotros como espectadores,
sino que era un hombre riéndose, Sí. jugando al humor. Gozador. Claro, claro. Pero sin embargo está el mito de Sísifo, porque él conversaba conmigo de estas cosas y dentro de eso Albert Camus. Albert Camus, el mito de Sísifo, Albert Camus, el absurdo, una vida que se trata de triunfar y hay muchos más elementos para impedir que uno triunfe. Entonces la idea del triunfo en la vida era como estúpida. ¿Cómo va a ser el triunfo categórico para todos? Él lo tenía súper asumido, eso, como súper asumido. Claro, lo tenía asumido y en eso era cínico. No el cínico que miente o que dobla la realidad en falsedad, no. El cínico del autosuficiente en los límites que me dio mi vida. Lúcido y sobre todo crítico y ácido, porque no se extendía en la crítica más allá de a veces de 2 frases, una palabra y si más insistían en que una persona quisiera saber la opinión de él le iba cortando las palabras. O sea, estamos criticando a alguien, son 2 palabras, criticamos un poco más, la corta una y después termina diciendo una banalidad. Como que él tenía una postura antes, y esa postura siempre la tuvo. Mira, También. es el momento de lo que decía Cosiña, que él había encontrado una explicación para esa actitud de apartarse del movimiento normal de un artista, de buscar lugar y todo eso, y ser más retraído a todo eso. Sí. Él tiene una teoría de eso. Él perteneció a una generación que hicieron un trabajo muy potente, pero que no tenían un discurso que los situara. Eran súper apolíticos, en un momento que este país era muy político. Entonces, claro, es una generación que, o al menos Ricardo, queda como Desfasado. trunco, desfasado. Yo creo que por ahí va, y también va por Pero también tiene que ver, ahí es mi duda, que algo me decía Felipe, que tiene que ver con que él voluntariamente asume esta actitud, que él era un intelectual, era un poeta, era un pintor, Sí, y pero, como que se... no, pero él se está asumiendo como hombre concreto dentro de un absurdo de que, a ver, cuando se es cínico autosuficiente, persona que ha sido golpeada 2 veces, ya sea por un suicidio, una persona, o por el no éxito de una proyección que se dio, de un deseo, hay que ser bien hombre para darse cuenta de los límites y en ese sentido yo siempre lo vi a él como cuestionando un mundo donde él es atacante. Él no es defensa, él es atacante con su postura estética. En su poema yo vi claramente el protagonista de su postura. es protagonista, tiene diseño su poesía, tiene... Nunca fue víctima en ese sentido, más bien un atacante fino dentro de un mundo marginal que a él le acomodaba. No busca dinero porque tampoco no está. El dinero en el circuito que está. Ahí no lo encuentra. Sin embargo, la plenitud con que a un cuadrado pequeño de 20 por 20, el amor que le pone, no importa el producto como sea, Era un pintor de oficio en ese sentido. es de oficio y fiel. Y a él Fiel le a su- gustaba la pintura como un oficio también. O sea, él la veía aparte yo creo que nunca pensó como en la pintura como un vehículo de crítica, sino que yo lo sentí por lo menos como un pintor La de pintura oficio. misma como no vehículo de crítica, claro. Sí, como un Pero oficio. él como artista Eso. era un crítico, era un vehículo entero. Sí. Incluso tú acentuabas que en pintura era menor en la crítica y como intelectual fino, y no era conceptualista, era No, analítico. Analítico Y literario. y literario, de fuerza literaria. Y él no iba a pertenecer a ese poder, yo creo, desde joven, yo creo que determinó eso, aunque, ojo, la biografía es que da vuelta y vuelta a París, allá, y tiene momentos muy gloriosos de éxito. En un momento vende todo, vende todo. que Siempre está- vendió sus pinturas. Siempre Nunca tuvo complejos con eso y nunca tuvo tampoco como
pudo venderlas a los precios que él quería, en el fondo. O sea, si quería venderla barata, la vendía. Si quería venderla cara, la vendía cara. No tenía problemas con eso. Pero había un tema con el circuito, había un tema recurrente y creo que con todos los artistas que vienen de afuera también. Él le tenía mucho cariño a los laberintos, o de la vida como un billar. Entonces había, como dicen por ahí, de carambola en carambola. Carambola, seco para el pool de Cerro. Seco para el pulpo. Sí, iba muy bien en el pool. Sus escenas de pool también son todas cinematográficas, con esas luces así, sí, tal. Sí. No, y hay gente que Yo está... acompañé una vez a jugar pool. ¿Sí? Sí. Yo pensaba que era mito. Porque era tanta la historia y todo, lo acompañé un día y efectivamente era muy bueno. Muy bueno. Muy Sí. bueno. Y se hacía el leso, se hacía como el genollo, llegaba así como un pollito mojado, no, se tomaba más, puta, nada, así que para el pool no con bola, decía. O sea, Y se hacía perder unas 3-4 mesas y de repente empezaba como a ganar, pero perdía poquita plata. Empezaba así como, entonces todos los que estaban ahí que ya lo conocían, como Becerra estaba mal día, vamos a jugar con el pum. Y empezaba de putito y de putito empezaba a ganar. le sacaba la plata. Sí, pues sí, iba con 400 lucas en esa época en una noche. Y todos quedaban picadísimos. O sea, se puede decir que Becerra fue rey primero como jugador de pool y sabía ser humilde para hacer y siguiendo estando en el mismo nivel en el pool. Y la pintura como paralelo a esto va creciendo hasta una postura ante el arte pictórico con el sistema. Mientras ya en el pool, cuando era underground, ya había ganado, fue un rey de la noche. Y una vez me dijo eso, que era un triunfador en ese sentido del juego del pool y él fue un rey de la noche.